ramas anteriores de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y dorsal 1. ¿Sí? Todo nervio que sale del conducto vertebral se llama nervio raquídeo, y ese nervio raquídeo se divide en rama anterior y rama posterior. Los posteriores se van a inervar la región posterior del cuello, la región posterior del tórax y abdomen. ¿Está claro? Ahora, las ramas anteriores de C1 se unen a la rama anterior de C2, forma el tronco superior. Gracias. ¿Qué era? El de C7 forma el tronco medio, y la rama anterior de C1 y D1 forma el tronco inferior. En el cadáver se ve igual. Los troncos primarios se dividen en ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores generalmente son más gruesas, ¿sí?, que las ramas posteriores, que son más delgadas. Entonces, la rama anterior del primer tronco se une con el segundo y forma el fascículo lateral. La rama anterior solo del tercer tronco forma el fascículo medial. Las tres ramas, ¿sí?, posteriores, que son delgaditas, en la parte posterior, voy a pintar con esto, ahí, forma el fascículo posterior. ¿Está claro? En el cadáver se ve. Ahora, el plexo braquial, así, va a dar ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales se dividen en dos, ramas anteriores y ramas posteriores. ¿Cuáles son las ramas anteriores? Son los nervios destinados al grupo muscular anterior. Entonces, yo ese músculo, digo, el grupo muscular anterior tiene un plano superficial y un plano profundo. El superficial está el músculo pectoral mayor, por lo tanto, el nervio del pectoral mayor, el nervio del músculo subclavio y el nervio del pectoral menor. Las ramas posteriores son el nervio supraescapular, que se reconoce, el nervio del dorsal que se reconoce, el nervio del serrato anterior se reconoce, el nervio del redondo mayor no se ve, que es muy atrás, y los nervios del subescapular, que es superior e inferior, que se reconoce. En cualquier orden yo puedo colocar una ficha. Donde está yendo el nervio es el nervio de tal músculo. Estas son las ramas posteriores. Ramas terminales. Las ramas terminales, la referencia va a ser esto, por si acaso. Así. Todo esto va a ser el brazo, esto va a llegar a ser parte del bíceps, para entender el trayecto. Fascículo lateral. El fascículo lateral, ¿sí?, su rama terminal es acá. Uno va a perforar aquí a un músculo. ¿Cómo se llama ese músculo? Coracobraquial. ¿Sí? Entonces aquí le perfora. Ahí. Este músculo desciende por la cara anterior del antebrazo, entre el bíceps y el braquial anterior, hasta llegar a este surco. Se llama surco bicipital externo. A ese nivel, descendiendo, perfora, se hace superficial y desciende en rama anterior, rama posterior, hasta la muñeca. ¿Sí? Entonces, en este trayecto, el nervio músculo cutáneo va a dar ramas colaterales. Va a dar el nervio del coraco braquial, el nervio de la cabeza corta del bíceps, el nervio de la cabeza larga del bíceps, el nervio del braquial anterior. Si yo colocase una ficha acá, usted colocará el nervio del braquial anterior, entonces tengo que saber colaterales. ¿Sí? Por eso se llama músculo cutáneo, porque va a inervar, en resumen, el nervio músculo cutáneo, los músculos anteriores del brazo. Cutáneo, a partir del pliegue del codo, esto es el pliegue del codo, para la cara anterolateral, que da la inervación sensitiva que se requiere, que yo voy a recoger la información, calor, frío, dolor, es por este nervio. En el cadáver se ve. ¿Sí? Si yo cortase este nervio por accidente, toda esta área va a quedar anestesiada. No voy a sentir nada de dolor. ¿Ok? Esto en el cadáver se ve. Para la parte terminal, vamos a ver antebrazo un poquito.
este nervio viene desde acá, viene toda esta parte lateral, se ve en el cadáver. ¿Está claro? Segundo, ¿cuál otra rama terminal del fascículo lateral? En el cadáver se ve la rama externa de este nervio, el gruesito que desciende por la parte interna del brazo. ¿Cómo se llama este nervio? Porque este tiene una raíz interna que viene de este. ¿De qué nervio estamos hablando? Nervio mediano. Entonces, el fascículo lateral va a dar la rama, el nervio musculocutáneo y la rama externa del nervio mediano. Eso es terminal del nervio del fascículo lateral. Fascículo medial, rama terminal, rama interna del nervio mediano. Si a mí me colocaran el origen del nervio mediano se origina por la unión de la rama medial y lateral de los fascículos medial y lateral. Para reconocer el cadáver, esta unión acá por delante, aquí va a estar la arteria. ¿Qué arteria? La arteria axilar. Entre los dos fascículos del nervio está la arteria axilar. ¿Ok? Como referencia anatómica. Ahora, nervio mediano, vamos a aprovechar. El nervio mediano desciende por la parte interna del brazo junto con la arteria braquial y la vena braquial. No te olvides, la braquial hay dos, lateral y medial. ¿Está claro? Ahora, ¿qué hace este nervio? Ingresa al surco bicipital, ahí al fondo, hasta la parte media. Luego, perfora el pronador redondo, descienda en forma mediana, por la línea media del antebrazo. De ahí viene el nombre del nervio mediano. Entonces, este nervio desciende. ¿Está claro? ¿Entre qué músculos? Se los muestra el cadáver. Entre el segundo plano y el tercer plano. En otras palabras, está entre el músculo flexor superficial y el flexor profundo. Pero siempre va a estar pegadito o adherido al flexor superficial. ¿Ok? Ingresa a la mano por el conducto carpiano. Y en la parte inferior del conducto va a dar sus 5 ramas terminales que les he mostrado en el cadáver, excepto la rama tenal. La primera rama, aquí está el músculo de la eminencia tenal. El primer músculo que vemos aquí, si vale aquí, el primer músculo así que es separador corto del pulgar. Por debajo de esta, a la misma altura y sobresale aquí un poquito, ahí es el oponente. Luego vemos aquí un músculo flexor corto, ¿sí o no? Y ahí va a haber el tendón, y ahí va a estar la parte profunda, ¿sí?, del flexor corto. Y hay un músculo que viene en forma transversal. Eso es el aproximador. ¿Se reconoce todo esto en el cadáver? Sí. Lo hemos visto hoy. Así que yo ya no voy a mostrar más esto. ¿Sí? Se ve. Me han visto cómo es reconocido. Usted debería reconocer igual, sin destrozar, sin jalar, sin estirar, solamente separando con cuidado del material. ¿Ok? Ahora vamos. Ya hemos hecho músculo. Acá va a dar esto. Ni bien hace, se está diciendo una rama delgadita ahí. Se llama rama tenal. ¿Sí? Rama tenal. ¿A qué va a inervar? Al separador corto, al oponente y al haz superficial del flexor corto. Inerva esta rama tenal. Pregunta de examen. ¿Sí? Segunda rama que se ve en el cadáver, está rota, esa aquí está rota, pero debería venir así. La colateral externa del pulgar. Se ve en el cadáver. Tercera rama, el nervio del primer espacio interóseo,
¿Qué pasa con este nervio del primer espacio interóseo? Se divide en las colaterales o digitales también. La colateral interna del pulgar y la colateral externa del índice. 1, 2, 3. Vamos a la cuarta. El nervio del segundo espacio interóseo. Este se divide en colaterales. Colateral medial del índice y colateral externa del dedo medio. Está igualito, ¿no es cierto? Luego viene el nervio del tercer espacio interóseo y se divide en colaterales. Colateral medial del dedo medio y la colateral lateral del dedo anular. ¿Está igual en cada vez? Está idéntico. Esas son las ramas terminales del nervio mediano. Ahora, el nervio mediano en el brazo da ramas colaterales, ni una. ¿Da ramas colaterales en el antebrazo? Sí. Y el resumen es, todos los músculos anteriores del antebrazo son nervados por el nervio mediano, menos el cubital anterior o flexor cubital del carpo y la parte interna del flexor superficial. En otras palabras, este va a dar nervio para el pronador redondo, nervio para el palmar mayor, nervio para el palmar menor, nervio para el flexor superficial, nervio para el flexor largo del pulgar, nervio para el flexor profundo común de los dedos y nervio de pronador cuadrado. Todos esos son ramas colaterales. Por eso digo, quien sabe músculos sabe ramas colaterales. Y los músculos funcionan a base de eso. ¿Sí? Porque cada músculo tiene un nervio y dependiendo de la función que hace puede tener dos nervios. ¿Listo? Avanzado. ¿Sí? Otra rama terminal del fascículo lateral o medial. ¿Cuál es? Viene por la parte interna. No tengo azul. Grueso. Viene hasta aquí, perfora y se va por atrás. Pasa detrás de la tróclea, perfora al músculo cubital anterior y se hace anterior y desciende por allá junto con el músculo cubital hasta aquí. ¿Está claro? ¿De qué nervio estamos hablando? Cubital. ¿Ok? El cubital no da ninguna rama colateral en el brazo. En el antebrazo sí, porque es el que va a inervar en este trayecto, va a inervar el músculo cubital anterior y la parte interna del flexor superficial de los dedos. Y pasa aquí por un conducto. ¿Cómo se llama ese conducto? Conducto de Guyon o conducto del cubital, junto con la arteria cubital y sus venas. Ni bien atraviesa este conducto, les he mostrado también, va a dar una rama profunda que se introduce hacia adentro y una rama superficial. ¿Está claro? ¿Hemos visto en el cadáver eso? Sí. Entonces yo colocaré una ficha acá, usted tiene que colocar rama motora, rama profunda del nervio cubital. Si usted coloca el nervio cubital, está mal. Tiene que colocar nombre completo. La rama superficial da dos ramas terminales que se ven en el cadáver. Una rama que se viene, miren hasta dónde, la colateral interna del meñique. Y el nervio, ¿de qué espacio? Del cuarto espacio interóseo, que se ve en el cadáver. Este nervio va a dar la colateral interna del anular y la colateral externa del meñique. Entonces, si hacemos una división de la palma de la mano, quien recibe la inervación sensitiva es el cubital y el mediano, de la parte media. Por eso, cuando yo me apoyo este codo y el nervio cubital que está acá atrás se apoya, se adormece toda esta parte, toda esta área. ¿Está claro? Entonces, ya hemos hecho acá indirectamente ramas colaterales y ramas terminales. Hoy se los he mostrado también eso. Entonces no hay excusa. ¿Sí? Listo. Eso es. Y otro que desciende
acá, en la parte media del brazo, pues X perfora, pero se hace superficial. Viene superficialmente por acá y acá se viene rama anterior, rama posterior. ¿De qué nivel estamos hablando? Esto va a venir. Aquí se hace superficial. De la parte media de allá viene todo esto y se vienen ramas anteriores, ramas posteriores. ¿Qué nervio es eso? Eso es superficial. Es el nervio cutáneo del antebrazo o braquial cutáneo interno. En el cadáver se ve. No es motor, es exclusivamente sensitivo. Y el otro nervio, estamos hablando del fascículo medial, en la parte superior del brazo, casi en la base de la axila, viene y perfora ahí. Se hace superficial y va a inervar la cara interna del brazo hasta cierta parte y va a inervar la piel de la axila. Ese se llama nervio cutáneo del brazo o braquial cutáneo interno. En algún cadáver se ve, no en todo. Entonces yo preguntaba, ¿qué da la inervación sensitiva de la cara anteromedial del brazo? Si yo siento calor, frío, dolor, los cutáneos del antebrazo, de acá para abajo, y de acá para arriba, el cutáneo del brazo. ¿Qué da la inervación sensitiva de la piel de la base de la axila? El cutáneo del brazo. ¿Qué da la inervación sensitiva de la cara anteromedial del antebrazo? El braquial cutáneo del antebrazo. En el cadáver se ve, se ve. Entonces, esas son las ramas terminales del plexo del fascículo lateral. Ahora vamos al fascículo posterior. El fascículo posterior, ¿sí?, se divide en dos. Miren uno se dirige hacia atrás, pasa por un espacio cuadrilátero ahí. ¿Se acuerdan del espacio cuadrilátero? Ya hemos mostrado. Espacio cuadrilátero húmero bicipital. Junto con la arteria circunfleja posterior se dirige hacia atrás, da la vuelta el cuello quirúrgico y termina en el músculo deltoides. ¿De qué nervio estamos hablando? Nervio axilar. En su trayecto va a inervar ahí atrás al nervio del redondo menor. Nervio del redondo menor, por atrás. De ahí viene el siguiente resumen. Todos los músculos del hombro, grupo anterior, interno, posterior y lateral, son inervados por ramas colaterales del plexo braquial, menos deltoides y menos el redondo menor. ¿Quién inerva? El axilar. ¿Está claro? Si hubiera una lesión, una fractura, por decir, del cuello del húmero, su mala suerte, pues esa fractura puede ser como tipo cuchillo y lo corta el nervio, ¿qué va a pasar con el músculo deltoides? Se atrofia, disminuye de volumen. ¿Será que ese paciente va a poder levantar? No, está paralizado. A lo mucho podrá hacer esta maniobra hasta ahí. ¿Quién ayuda a eso? El nervio supraescapular, porque está inervando al supraespinoso. El supraespinoso es separador, pero no hace esta maniobra. ¿Quién hace eso? El deltoides. ¿Está claro? Listo. Esto se reconoce, ya sabes, espacio cuadrangular. La otra rama, ¿sí?, es grueso, ingresa a la cara posterior por un espacio triangular, húmero tricipital. Pasa por la cara posterior del húmero. ¿Cómo se llama esa parte de la cara posterior del húmero? Parece como si estuviera torcido. Canal de torsión. Pasa allá junto con la arteria y vena braquial profunda. ¿Sí? Y en el fondo del surco bicipital le separamos el supinador y ahí en el fondo el nervio media, el nervio radial, va a dar dos ramas terminales. Una ramita que viene junto con el músculo brachioradial. ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio sensitivo del radial. Y un nervio que viene ahí, perfora ahí, en el fondo, al músculo supinador corto. Entonces la rama motora. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las ramas terminales del nervio radial? Rama sensitiva
sensitiva y rama motora. En todo este trayecto de la rama sensitiva que viene junto con el supinador brachioradial, a este nivel perfora y se hace superficial por la cara dorsal. Viene por la cara dorsal y se va a dividir como 3 ramitas por la cara posterior. Este nervio sí se ve, se llama rama sensitiva del radial. La rama motora, hemos visto por la cara posterior, aparece y termina como nervio interóseo posterior. Esta rama profunda va a inervar todos los músculos posteriores del antebrazo, plano superficial y plano profundo. ¿Está claro? Ahora, ramas colaterales del nervio radial. Esto ahí va a dar el nervio de la cabeza larga del tríceps, el nervio del vasto lateral o cabeza lateral del tríceps, el nervio de la cabeza medial del bíceps. Esos son colaterales. Y ramas cutáneas. Si yo siento calor, frío, dolor de la cara posterior del brazo y cara posterior del antebrazo, quien recoge la información es el nervio radial. ¿Está claro? ¿Listo? Esto es... y va a dar, este nervio va a dar nervio del brachioradial, nervio del segundo radial, del primer radial, flexor radial largo y corto del radial, del cardio. ¿Sí? Y la rama profunda inerva todos los músculos posteriores del antebrazo. Significa que va a haber nervio del anconio, nervio del extensor cubital del capo, nervio del extensor propio del meñique, nervio del extensor común de los dedos, nervio del separador largo del pulgar, nervio del extensor corto, extensor largo del pulgar y nervio para el extensor propio del índice. ¿Está claro? Eso en el cadáver lo hemos visto. Ok, hemos hecho con esto todo nervio plexo braquial terminado. ¿Sí? Ahora se os voy a mostrar imagen rapidísimo con músculos para el ¿sí? Delto pectoral. Ahí encontramos esto, la vena cefálica. ¿Sí? En el cadáver se ve. Esto localiza porque se describe en el surco delto pectoral. Perfora y termina en la vena axilar, por si acaso. ¿Sí? Inervación del nervio pectoral mayor. Porque quien sabe plexo ya sabe quién inerva. Músculo pectoral menor. Se origina en el borde anterior del hueso coracoides y termina en la costilla 3, 4, 5. ¿No es cierto? ¿Qué inerva? Nervio del pectoral menor, del plexo braquial. Músculo subclavio. Está en el cadáver de Rebollo, se ve bien. Es que hemos hecho ustedes en la anterior clase. Músculo subescapular, supraespinoso, subescapular por delante, supraespinoso por encima, por atrás, infraespinoso y redondo menor, forman lo que se llama músculos del manguito rotador. Eso. Acción se supone que usted maneja. Esto de acá es la carilla superior del troquíter. Ahí arriba está el supraespinoso, luego aquí se inserta el infraespinoso y ahí en la posterior se inserta este músculo redondo menor. Redondo mayor termina en la cresta del tubérculo menor. Por lo tanto, su rotador interno extiende el brazo, lleva hacia atrás. Dorsal ancho, nervio del dorsal ancho. Plano anterior del brazo, un superficial y dos profundos. Superficial, braquial anterior, profundo, coracobraquial y bícebraquial. ¿Sí? El músculo que acompaña, ¿cuál de las porciones va junto con el músculo coracobraquial? ¿Qué músculo va? Esto es coracobraquial. Y aquí por fuera, ¿qué tendón? Porque aquí el tendón se origina en vértice. Ahí también viene otro músculo. ¿Qué cabe? ¿Cabeza larga o cabeza corta? Cabeza corta. La cabeza larga del tendón viene por acá y termina ahí, la tuberosidad supraglenoidea. Bícebraquial, ¿se ve muy bien? No, braquial anterior, esto es bícebraquial, cabeza corta, cabeza larga y termina en la tuberosidad bicipital
y formando esto que se llama la expansión aponeurológica del bíceps. En el cadáver se ve idéntico. Acción, flexor del antebrazo. Tríceps, ¿qué cabeza es esta? Cabeza larga. Esto, vasto lateral. Y acá, vasto medial. Esos son los espacios que acabamos de describir hace rato. Es el espacio cuadrilátero húmero tricipital. Hacia afuera húmero, hacia adentro cabeza larga del bíceps, del tríceps, hacia arriba músculos de dondo menor, a la misma altura de este, por delante está el músculo subescapular. ¿Qué pasa por ese espacio? Aquí. De adelante hacia atrás indique el nervio, ¿se nota esto? El nervio axilar o nervio circunflejo y la arteria circunfleja posterior. ¿Ok? Este espacio, ¿qué espacio qué es esto? Espacio triangular, húmero por el húmero, tricipital por la cabeza larga del tríceps. Hacia arriba, el redondo menor y el subescapular. ¿Sí? ¿Qué pasa por allá? Este nervito ahí, ¿qué será esta cosita? Nervio radial y la arteria braquial profunda. ¿Listo? Ok. Y este espacio triangular, homo-tricipital, hacia arriba, redondo menor y subescapular, hacia abajo, redondo medio dorsal ancho, hacia afuera, cabeza larga del tríceps. Por allá viene una arteria, luego sube la escapular posterior. ¿Qué nervio es esto? Una cubital. ¿Qué músculo es este? Ancón. ¿Sí? Extensor. ¿De qué? Extensor radial del carpo. Esto de memoria ustedes tienen que saber. ¿Sí? Me voy a saltar un poco. ¿Qué es ese músculo? Se ve igualito, ¿no? Ahora vemos de frente en la posición normal. Todo este conjunto, ¿cómo se llama? Músculos epicóndilos mediales. Se olvidan por un tendón común. Coronador redondo, palmar mayor, palmar menor o palmar largo. Y es músculo. ¿Qué músculo? Flexor cubital del carpo. Este siempre estará acompañado por el nervio y la arteria este. Debajo de estos, ahí está este músculo que viene así. Es el flexor superficial de los dedos. Supinador largo, primer radial, segundo radial. Grupo profundo. Miren, ¿qué grupo es este? De la parte posterior. Vamos a ir primero. Aquí va a estar anconio, ¿ya? Eso no está bien. ¿Qué músculo es este? Cubital posterior o extensor cubital del carpo. ¿Qué músculo es este? Extensor propio del meñique. Extensor del meñique. ¿Y todo esto qué es? Es flexor común superficial de los dedos. ¿Ok? Oh, extensor de los dedos, porque no hay profundo. Ahora, veamos plano profundo. ¿Qué músculo es este? Separador largo. ¿Qué músculo es este? Extensor corte vulgar. ¿Qué es este? ¿Qué es? Extensor largo. Y entre los dos, este tendoncito. El propio del índice. Ya, digamos, bueno, sí, es el tendón propio del índice. Tendón del
De primer radial. Primer radial. ¿De dónde? Del segundo radial. Todo se llama tabaquera Ana. Tome. ¿En el cadáver se ve igual? ¿Qué es esto? Tabaquera Ana. ¿Qué estamos encontrando ahí? Arteria radial. Límites hacia esa posición. Hacia afuera. Separador largo del pulgar. Extensor corto del pulgar. Termina la falange media. Hacia adentro. Extensor largo del pulgar. Que termina la falange distal. ¿Qué músculo es este? Primer interoso dorsal. ¿Sí? Esto es canal del pulso. Es el músculo braquio radial. ¿Y este? Chicos. Flexor radial del carpo palmar mayor. Contenido. ¿Qué es eso? Arteria radial. ¿Qué nervio es este? Ramas sensitivas del radial o ramas superficial del radial. ¿Listo? Los músculos de la mano, aquí hincapié, ya hemos hecho músculos de la eminencia tenal, sofa, músculos de la eminencia hipotenal, bajo, músculos del grupo medio. Músculos del grupo medio están formados por músculos interóseos y lumbricales. ¿Está claro? Los interóseos, vemos por atrás, hay 4 interóseos dorsales. Aquí se ve en el cadáver. Si yo colocase una ficha ahí, se tiene que colocar primer músculo interóseo dorsal. Si usted coloca músculo interóseo y no me dice dorsal o ventral, está mal la respuesta. Se ve el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y en la palma de la mano, que no se ve que está en la profundidad, son 3 umbilicales. El primero, el segundo y el tercero. Aquí no hay umbilical. Y los músculos interóseos palmares son 3, 1, 2, 3, en la profundidad. Y los músculos lumbricales, ¿cuántos lumbricales había habido? 4. Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Está claro? Ahora, de aquí vienen todos los músculos de la eminencia tenal, los lumbricales, los interóseos, más el aproximador del pulgar y el as profundo del flexor corto son nervados por la rama profunda del nervio cubital, como se conoce. ¿Sí? Cuidado en el examen, eso es pura teoría. En el cadáver se ve. Ahora vamos a lo siguiente. Algo más que tenemos que aprender. Los 3 músculos tienen algo común en su movimiento. Los 3 músculos flexionan la falange proximal y las 2 restantes las extienden. ¿Alguien puede hacerlo? ¿Qué está ahí? Alguno lo hizo así. Trate de flexionar y trate de llevar hacia atrás. A ver, ¿alguien puede lograr? Flexionado la primera falange y esto extendido, como ahí. Ahí y jalando los extensores. ¿Sí? Ahorita se siente tensión acá, para llevarlo así. Eso hacen los lumbricales, hacen los interóseos. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿en qué se diferencian más? Los lumbricales de la instrucción, los interóseos dorsal y palmar hacen lo mismo. Pero en los dorsales lo que hacen es, los dorsales son además de son separador de los dedos. Y los interóseos palmares son aproximador de los dedos. Cuidado en el examen. Entonces, los interóseos flexionan la primera falange y extienden las restantes y son separadores. Los interóseos palmares flexionan la segunda falange, extienden las demás restantes y son aproximadores. Cuidado en el examen. En el cadáver se ve. Pues aquí está.
lumbricales. Ahora, los lumbricales son tendones que se originan en los bordes laterales de los tendones profundos y terminan los tendones extensores, los lumbricales. ¿Ok? Aquí está. ¿Lo miren? En el cadáver hemos reconocido esto: el abductor del dedo pulgar, el separador corto. Debajo de eso, y un poquito sobresale acá, es el oponente. Este es el flexor corto, su haz superficial, porque ahí abajito va a estar el haz profundo, y este es el músculo aproximador, y este es el tendón del flexor largo del pulgar. Pafo. Este musculito os he mostrado también, se ve en el cadáver bien con fibras transversales. Es el músculo palmar cutáneo. Casi pegadito al hueso también hemos hecho ese músculo abductor del quinto dedo, ¿sí? O separador del quinto dedo. Hacia adentro está el músculo flexor del quinto dedo. Y detrás de ambos, en la profundidad, estará el oponente. Eso hemos visto en el cadáver. Grupo medio, miren acá. También hemos visto en el cadáver. Primer lumbrical, segundo, tercero, cuarto lumbrical. Miren cómo se dirige hacia atrás y va a terminar en los tendones extensores. Cuidado en el examen. Miren acá, primer lumbrical, músculo aductor del quinto. Ahí está el tendón del flexor largo. Este es el flexor superficial, la parte profunda. Y este es el flexor superficial, ¿sí?, del dedo pulgar. Ahora, notan acá ustedes qué tendón será esto que ustedes están viendo. Y aquí está. ¿Qué tendón? ¿Superficial o profundo? Superficial, porque ahí abajito, aquí se nota algo que esté profundo. El superficial, miren, ¿qué pasa? Se divide en dos y termina en la falange media. Ahora, ¿qué tendón será esto que ustedes están viendo aquí? ¿Qué tendón será? El profundo. Está apareciendo en medio de estos y termina en la falange distal. De ahí viene una palabra: tendones perforantes y tendones perforados. Según el dibujo, ¿cuál es perforante? ¿Quién perfora quién? El profundo perfora al superficial. Entonces el tendón perforante. ¿Cuál es el tendón perforado? Superficial. ¿Sí? Cuidado. Lo más profundo es esto. Es el oponente. Aquí se cortó el flexor corto y acá estaba, perdón, este es el separador del músculo o abductor, y acá dentro está el flexor corto que está. Esto es el aproximador del dedo pulgar. ¿Qué músculos serán esto? Entre hueso y hueso del metacarpianos. Los interosos palmares. Aquí hay 1, 2 y 3. ¿Ok? Este es el tináculo flexor. Este es el tendón del palmar largo. Se inserta en el tináculo flexor y se abre el abanico para formar la columna palmar superficial. Miren las colaterales de cada dedo, con su arteria y su vena, que se cortó para para mostrar esto así. ¿Qué músculos son estos? Bien, están cortaditos. Estos que están cortaditos, ¿qué tendones son? ¿Cuáles son? Ese es el tendón de los flexores superficiales y esto es el tendón flexor profundo. ¿Qué está haciendo en la parte inferior este tendón? Lo va a perforar. ¿Está claro? Entonces, en los bordes laterales de los tendones profundos, ahí se origina este músculo pequeño. Músculo
primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical, cuarto lumbrical. Ahora, esto es por la cara plantar, ahí profundamente, entre hueso y hueso. Primer interoseo palmar, segundo interoseo dorsal y cuarto interoseo, palmar. Solamente son 3 palmares y 2 y 4 dorsales. Aquí está. Esto en el cadáver se ve muy bien, se ve esto. Algo mejor que aquí, apenas se ve esto. ¿Está claro, chicos? ¿Qué arterias están? La arteria radial pasa por el canal de torsión, perfora la parte superior, si vale, del primer espacio interoseo y va a aparecer en la cara anterior. Va a formar parte del arco palmar super, pero el arco palmar profundo, ¿sí? Esto también ya hemos reconocido. ¿Qué músculo es este? Palmar cutáneo, ¿sí? Por eso viene PACO, palmar cutáneo. Esta es la aponeurosis. ¿Qué aponeurosis es esto? Porque algunos han trabajado y está cortado aquí. Este es el tendón del palmar largo. Hemos dicho que se inserta en el ligamento anular y se expande a manera aponeurosis. Yo puedo colocar la aponeurosis palmar es dependencia del músculo, inciso A, inciso B, inciso C. ¿De qué músculo es? Palmar largo. Listo.